Hoy, un programa especial de El Frasco. Occidente tiene un solo objetivo: es destruir a la nación soberana de Irán. La guerra contemporánea en alto grado se libra en redes y en medios, tiene un carácter más mediático, mediante la armazón de unos relatos engañosos, tramposos. Vamos con revueltas populares. Primero en Irán. ¿Por qué no ha parado la violencia en Irán? El régimen parece recurrir a más violencia. Esto no es más que la construcción de un imaginario en contra de Irán que se instaura en esa especie de dictadura mediática. ¿Cuál es el mensaje de fondo? Que las mujeres están exigiendo su libertad, están exigiendo que se les respeten sus derechos humanos. Calan duro en una opinión pública occidental que se pasa de ingenua y de manipulable. Me corté el pelo por Mahsa Amini, asesinada en Irán porque no llevaba el hijab, que es obligatorio por ley en Irán. La investigación ha sido publicada por la Organización de Forenses de Irán y ellos aseguran que Mahsa no murió como consecuencia de ningún golpe, como se había asegurado por algunas versiones. Irán es un enemigo estratégico fundamental, primero junto a los países emergentes y especialmente por su papel dentro de Asia Occidental. La bestia no duerme, ¿no? Está permanentemente en actividad. La bestia desestabilizadora busca dónde clavar sus garras. The change has already arrived in Iran. This is not just protest, this is beyond that. They're asking for the entire regime to go down. Y a pesar de todo, Irán va hacia adelante y crece y se desarrolla. Y eso es una cosa que Occidente no puede permitir. Hablaremos sobre todo lo que ocurre en Irán con nuestro invitado del día. El Frasco, con ustedes, un conductor de archivo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al nuevo programa del Frasco, un programa especial en el marco de la maratón Irán por la Verdad. Desde el inicio de la Revolución Islámica, Irán ha sido mucho más que una piedra en el zapato para los Estados Unidos y es por ello que a lo largo de las décadas ha hecho lo imposible y lo imposible para derrocarla. Veamos, por ejemplo, lo que revelaba en 2007 el ex comandante de Estados Unidos Wesley Clark al referirse a una de sus visitas al Pentágono tras el atentado a las Torres Gemelas. This is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran. Bueno, hoy sabemos que ese plan acabó con la vida de millones de seres humanos y que se ejecutó a partir de mentiras y engaños, pero que algunos medios prefirieron definir de otra forma. El misterio de las armas de destrucción masiva. Estados Unidos no encuentra rastro del armamento que fue esgrimido como la amenaza a eliminar por medio de la guerra. Pero ese tipo de argumentos engañosos, replicados por los medios dominantes, no se quedaron solo en Irak y se aplicaron en distintas partes del mundo. Mintieron con Afganistán, con Irak, con Libia. Mintieron con Venezuela, con Ucrania, con Siria. Siempre el mismo guión: guerras y muerte en nombre de su democracia. Ahora toca destruir a Irán. Sin embargo, tras el desastre de Afganistán y el fracaso de querer dividir a Siria, se dieron cuenta que frente a Irán la opción militar los podría llevar a una dura humillación. Entonces, guerra híbrida. La guerra híbrida se define por emplear simultáneamente la guerra convencional, la irregular, subando a la propaganda. Ante todo, bueno, pues busca encubrir a quién ataca o quién se defiende primero. Ingenioso eso de tratar de esconder a quien ataca. Lo cierto es que el estratega norteamericano Frank Hoffman definió la guerra híbrida como una guerrilla con tecnología. Pero veamos a qué recurre y entenderemos mejor lo que pasa en Irán. Recurre a actos terroristas, asesinatos selectivos, secuestros, sabotaje, bombas caseras y misiles sofisticados. Promueve actividad criminal, facilita desorden y caos en la nación atacada. Una guerra en la que la manipulación mediática es esencial y así quedó demostrado tras la muerte de la joven Mahsa Amini, donde desde el primer momento se comenzaron a tergiversar los hechos.
Allí se ve a la joven ingresando a la dependencia policial, donde luego se toma la cabeza y se desmaya sola. Este video fue evitado por la mayoría de los medios dominantes, pero cuando cobró difusión en las redes, llegaron a decir que esa no era la joven. Sin ninguna prueba que lo sustente y hasta el día de hoy, muchos medios hablan de asesinato, pero tanto aquella grabación como la autopsia revelaron otra cosa. La Organización de Medicina Legal de Irán ha publicado los resultados de su investigación sobre el caso de Mahsa Amini, señalando que su muerte fue causada por una enfermedad y no por supuestos golpes en la cabeza u otros órganos vitales del cuerpo. Como imaginarán, desde los medios occidentales se relativizó este informe diciendo que era del gobierno de Irán, sin siquiera indagar en lo que él mismo expuso o la cantidad de profesionales que intervinieron. En otros casos, solo un médico da un dictamen pericial para determinar la causa de muerte, pero en este caso particular, por orden judicial, se formó una comisión de 19 médicos de diversas especialidades, neurología, cardiología, endocrinología, etc. Y tal parece que en esta guerra híbrida poco importa respetar la verdad o los hechos de lo que sucedió con Mahsa Amini. Por ello, encienden su sospechosa vela ONGs como Amnistía Internacional. A 2 meses del asesinato de Mahsa Amini. Y como si no fuera suficiente para sensibilizar al público aún más, recurren a una imagen que remite a la escena de un crimen. Vean. En Irán, tener el pelo suelto habilita al gobierno a matarte. Y allí vemos la silueta de una mujer y nada menos que una bala en el piso. Esta retórica en torno a un gobierno que supuestamente apunta a su propio pueblo tampoco es nueva y en este caso también encontró su réplica en medios occidentales con las palabras habituales. La revolución democrática de Irán, una realidad que ya no se puede negar. Una supuesta revolución llevada a cabo por manifestantes pacíficos, según la propia ONU. Veamos qué tan pacíficos son. ¿Es este un edificio del gobierno? No, es una casa civil. ¿Cómo se constituye esto en una lucha por mujer, vida, libertad? Siempre estoy fascinado por la redacción de los medios occidentales. La censura occidental se llama moderación de contenido. Los manifestantes armados en Irán se llaman manifestantes pacíficos. Manifestantes pacíficos que han asesinado o herido gravemente a decenas de civiles o a fuerzas de seguridad para generar caos. Un clip de los disturbios respaldados por Occidente en Irán hace unas semanas. Cuando los alborotadores terroristas prendieron fuego al hombre, un manifestante pacífico gritó «bien hecho». Y esa terrible imagen recuerda algo que pasó no hace mucho tiempo atrás en América Latina. ¿Mera casualidad? ¿Mera guerra híbrida? Manifestantes opositores a Nicolás Maduro prendieron fuego a un joven. Justamente hablando de Venezuela, el criminal de guerra John Bolton se había jactado de ayudar a planear golpes de Estado en otras naciones. Y el país sudamericano no fue la excepción. Venezuela, John Bolton, qué difícil es dar un golpe de Estado allí. Y evidentemente esta suerte de doctor Chapatín malvado no pierde las mañas. Recordemos lo que decía pocas semanas atrás. Bolton, los opositores de Irán, alborotadores, obtienen armas del Kurdistán iraquí. Y es tal el nivel de impunidad de personajes de este tipo que no tienen empacho en expresar abiertamente sus planes sin ninguna consecuencia. Esto efectivamente pasó días atrás. Frustran operación más grande para contrabandear armas a Irán. Autoridades iraníes han descubierto e incautado más de 3.000 armas y rifles ilegales, junto con más de 24.000 cartuchos en Lorestán, Irán. Son sin dudas malas noticias para la CIA. Y recordemos además que otro de los factores de esta guerra híbrida es apelar al terrorismo, aunque los medios dominantes eviten calificarlo como tal. Daesh mata a 15 personas en un santuario chií en Irán en plena ola de protestas. Al menos 5 muertos y 15 heridos por un tiroteo en un mercado DIC en el suroeste de Irán. Y si hablamos de medios al servicio del poder dominante, no podemos dejar de lado a la cadena CNN, aquella que fue clave para legitimar la invasión a Irak. ¿Por qué? Artículo del año 2003. Para el Pentágono se trata de una herramienta clave por su influencia mundial sobre la opinión pública. Bueno, pasaron 2 décadas y cuando se trata de apuntar a un país rico en petróleo y gas, CNN es la primera que se apunta, en este caso en el marco del Mundial de Fútbol. Irán amenazó a las familias de la Selección Nacional de Fútbol, revela fuente de seguridad.
Este titular fue inmediatamente replicado por medios de todo el mundo, dando por hecho que eso que publicó CNN era verdad. Ahora ingresemos al cuerpo de la nota y veamos, ¿qué justifica semejante titular? Reveló una fuente involucrada en la seguridad de los partidos. La fuente, que vigila de cerca las agencias de seguridad de Irán, la fuente no dijo cuál había sido el contenido de esa supuesta conversación. Muy fiable, por cierto. Hasta un periodista que incluso prestó testimonio en el pasado para esta cadena norteamericana denunció lo burdo de esta operación. Digo con certeza que esta es una de las noticias falsas más baratas jamás producidas sobre Irán en los últimos 42 años. Realmente más de propaganda negra que fake news. Y así CNN es citado y replicado, pero también otros medios de habla persa. ¿Pero de qué medios estamos hablando y fundamentalmente quiénes los financian? La respuesta no lo sorprenderá. La guerra de propaganda contra Irán está siendo orquestada por medios de comunicación como BBC Persian, financiado por el Reino Unido, Iran International, financiado por Arabia Saudita, y por supuesto BOA, Fox News, CNN, etc., financiados por Estados Unidos. Alboroto y belicismo. Pero no vaya a creer que son solo los medios los que difunden noticias con supuestas fuentes o decididamente falsas. Hay gobernantes que son verdaderos peones de la guerra híbrida. Trudeau de Canadá elimina un tuit que afirma falsamente que Irán ha condenado a muerte a 15.000 manifestantes. Ahora cabe preguntarse, ¿por qué apuntan a Irán y por qué justamente en este momento? Estados Unidos paralizado por el giro estratégico de la República Islámica de Irán. Irán ya ha solicitado convertirse en miembro de los BRICS en expansión. Irán, China y Rusia, nuevo triángulo en diplomacia multilateral. Por eso no vayan a creer que esto de la guerra híbrida apunta solo a Irán. De los creadores de los protestantes pacíficos en Irán llega... China en crisis. Ciudadanos hartos del comunismo exigen derechos humanos, democracia y libertad. Autocracia en crisis. Las dificultades que atraviesan los dictadores de Rusia, Irán y China son un respiro para las democracias liberales. Quizás la pregunta que haya que hacerse es por qué esas democracias liberales, tan buenas y ejemplares que son, necesitan un respiro. Para pensarlo. Ahora los invitamos a ver lo siguiente y hablamos con nuestro invitado del día. We are here to say that our enemy is not in Iran, or Venezuela, or China, or Russia, or Cuba, or Nicaragua, or Syria. Our enemy is on Wall Street, our enemy is in the Pentagon, and our enemy is in the London Stock Exchange. That is who the enemy of the American people is. Bueno, muy bien, y en este programa especial tenemos el gusto de tener en el estudio al Sheikh Abdallah Madani, que es director de la Mezquita Al Imam en Cañuelas y experto en asuntos religiosos. Sheikh, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Salamu alaikum. Alaikum salam. Bueno, allí veíamos, ¿no?, estas manifestaciones que es de un propio norteamericano, ¿no? Ahora, estamos viendo estos disturbios violentos en Irán y hay una cuestión que es clave en toda esta situación, que es el rol de la prensa occidental. ¿Cómo ves vos el rol de la prensa occidental en esta situación que se está viviendo en Irán? Bueno, el rol de la prensa occidental es la que va fogoneando toda esta situación, ¿no? Manifestaciones hay en todo el mundo, pero algunos catalogan de manifestaciones malas, los occidentales por supuesto, y manifestaciones buenas. Por ejemplo, cuando ocurren manifestaciones en los países occidentales, estas manifestaciones para ellos son perversas y hay que reprimirlas. Pero cuando ocurren algunas manifestaciones en los países islámicos, estas manifestaciones para ellos, para los medios y para los gobiernos occidentales son buenas y hay que apoyarlas. Esta es un poco la dicotomía, digamos, de los hipócritas occidentales que están, digamos, empeñados en perjudicar a las naciones islámicas. En este caso, bueno, a la nación de la República Islámica de Irán. Así lo han hecho en Siria, lo han hecho en otros países islámicos, donde su objetivo es pinchar, apoyar a estos movimientos revoltosos y crear confusión. Por supuesto, los medios son grandes protagonistas para esta situación, ¿cierto? Bueno, al respecto de eso, vamos a ver lo que sucedió en el Mundial. Presten atención. Allí vemos a una enfermera iraní que asistió al Mundial de Qatar 2022 y tiene un cartel que dice:
muchos niños con cáncer no vivirán hasta la próxima Copa del Mundo, solo debido a las sanciones de medicamentos de Estados Unidos a Irán. Bueno, Sheikh, es paradójico, ¿no?, que parte de la argumentación de los medios occidentales de Estados Unidos sea: fíjense cómo Irán va contra los derechos humanos, particularmente de las mujeres, y sin embargo vemos que estas acciones son criminales, muere gente y no pasa nada, ¿no? Evidente, nosotros conocemos a Estados Unidos como el Shaitán Buzurka, el gran Satanás. Evidentemente que Satanás nunca busca el bien para la humanidad, para nadie. Son criminales las acciones y las sanciones que Estados Unidos después de tanto tiempo, hace tanto tiempo, le impone a Irán, ¿no? Acá sí, verdaderamente, los derechos humanos para Estados Unidos, digamos, con relación a los musulmanes en la República Islámica de Irán y de otros países islámicos, no existen, ¿no? Los derechos humanos son solamente para ellos. Es criminal las sanciones y, bueno, la verdad que no se puede negociar con el gran Satanás. Y esto es lo que ocurre, ¿no es cierto? Vamos a hablar acerca de este escenario en torno a lo que plantean muchos analistas, que dicen que lo que sucede en Irán es una suerte de revolución de colores con el guión que aplicaron en Siria. Pero la pregunta apunta a esto. Vos conocés la República Islámica. ¿Crees que puede lograrse dividir o fraccionar a la sociedad iraní como lo pretenden hacer? No, evidentemente que no, porque primero, las veces que hemos estado acá y quienes conocemos en sí la República Islámica y sabemos y hemos vivido en ella, esta república está fundada en los pilares del La ilaha illallah, que es no hay Dios sino Dios. Además, ¿quién elige el sistema islámico? El pueblo, la nación. Se han cumplido más de 40 años del triunfo de la Revolución Islámica y, como hemos dicho, lo decimos siempre, esta revolución no puede caer. Evidentemente que desde aquella época hasta ahora se ha impuesto, así como los bloqueos económicos, como la guerra impuesta, como estas manifestaciones, hubo muchas otras manifestaciones, atentados terroristas. Bueno, Occidente siempre está buscando el hueco o el medio para poder derribar a la Revolución Islámica, la República Islámica de Irán, y no lo ha conseguido en todo ese tiempo y nunca lo va a conseguir porque evidentemente está fundada en los pilares de la ilaha illallah, no hay Dios sino Dios, y eso es lo que respeta el pueblo. Y no es casual, digamos, que estas manifestaciones muy masivas de gente apoyando a la Revolución Islámica, no veamos ninguna imagen en los medios occidentales. Claro, ahí tenemos la falsa información que los medios occidentales te muestran lo que ellos quieren mostrarte, nada más. Incluso en estas manifestaciones multitudinarias que gritan a favor de la Revolución Islámica, cortan el sonido y los presentadores occidentales dicen: ahí tenemos 1 millón de personas en contra del régimen. Y en realidad no es así, están a favor del régimen, pero vos no dejás escuchar lo que ellos están diciendo. Bueno, ¿consideras que, teniendo en cuenta que lo que hemos visto, por ejemplo, en el Mundial de Qatar 2022, con titulares directamente que apelan a la islamofobia y esta retórica mediática contra Irán, ¿se apela a la islamofobia? Sí, evidentemente, pero a ver, nosotros tenemos que ver cómo actúa el musulmán a través de la enseñanza. Muchas veces se ataca a los musulmanes y a nuestra religión por medio de la ignorancia, otra a sabienda, como lo hacen los medios de Estados Unidos, los medios occidentales, que ellos ponen en la mente de la gente: la República Islámica es mala, la República Islámica es terrorista, ocasiona. Pero después también eso que van minando en la cabeza de la gente hace que la gente empiece a pensar, y no hay mejor manera que mostrar con el ejemplo. Por ejemplo, aquí habían algunos periodistas que tenían, antes de viajar a Qatar, la idea de la marginación, de los derechos de las mujeres estaban siendo violados, que eran oprimidas. Cuando llegaron allá, en menos de un mes, aprendieron que eso no es así.
Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que ellos ahora están conociendo, y dicen, la verdad que conocimos lo que es el Islam, entramos a las mezquitas, vimos el respeto que hay por el resto de la gente, que no hay discriminación, que la mujer no camina detrás del hombre, que la mujer puede trabajar, que lo que gana lo gasta en ella misma. O sea, ¿cómo se muestra? Se muestra a través del ejemplo. Entonces, aquellas personas que van con una idea islamofóbica, descubren in situ que realmente no es así. Entonces, por eso, lo mejor que hay para el musulmán es enseñar con el ejemplo. Y cuando existen estas oportunidades, mostrarle que el Islam no es malo. El Islam, con 1.700 millones de musulmanes en el mundo, ¿por qué hay tanta gente que todos los días se convierte al Islam y toma un medio de vida, un modo de vida que le satisface? ¿Por qué? ¿Porque es malo? Porque la religión islámica es la más grande del mundo. Porque abarca todas las culturas. Dice Dios, os creamos de raza diferentes para que os conozcáis entre vosotros. A ver, ¿esto es malo? Entonces, aquel que piensa que esto es malo, realmente o es muy cerrado de mente o es un ignorante con dos dedos de frente que no sabe pensar. Hay que ver, y el musulmán tiene la obligación de mostrar para que el otro sepa qué es el Islam y cuál es el modo de vida islámico. Y digamos, una de las situaciones que se ve es que justamente por el modus operandi de estas 4 décadas es que no van a parar, van a continuar. ¿Crees que, digamos, la República Islámica va a ser lo suficientemente fuerte como para resistir estos embates y los que vienen? Sí, la ilaha illallah, no hay Dios sino Dios. Cuando vos tenés fuertes cimientos, como dijimos en un principio, estos cimientos que están basados en la creencia, en el monoteísmo, en la fe, no pueden ser derribados. Entonces, Estados Unidos se va a cansar, va a desaparecer, van a cambiar gobiernos, va a seguir pinchando, atacando, bloqueando, pero no va a poder destruir a lo que fue creado y cimentado bajo los designios de Dios. Además, el pueblo de la República Islámica de Irán eligió este sistema. Lo que sí hay que tener en cuenta es que todos los pueblos, digamos, que buscan su independencia, tienen que mirar a la República Islámica de Irán. Observemos, todos los países tienen una base norteamericana en su región, excepto la República Islámica de Irán. Entonces, más independencia que esta. Realmente, ¿cuántos mártires ha ofrecido la República Islámica de Irán para que las naciones, ¿sí?, se den cuenta de que no hay otra cosa más que Dios? Todo lo que está basado en Dios no puede ser destruido jamás, porque está hecho en nombre de Dios. Entonces la resistencia es el escudo, es la fe. Es decir, y este pueblo y esta República Islámica de Irán está basada en la fe. Ahora bien, antes de la llegada de la República Islámica de Irán, ¿se sabía lo que pasaba en Palestina? ¿O quién fue el primero que da el grito en favor de los palestinos y habla sobre la opresión que están sufriendo los palestinos? Fue la República Islámica de Irán, fue el Imam Khomeini con la creación del último día del viernes, del día del Quds. Lo que pasa hoy en Yemen, ¿quién es el único que pega el grito sobre las injusticias que vive el Yemen? ¿Sí? Por los países occidentales y Arabia Saudita, la República Islámica de Irán. Entonces, este mensaje o esta nación no es solamente una cuestión interna, sino que es un mensaje, y esta revolución vino para todo el mundo, para aquellos oprimidos que quieren romper las cadenas de los opresores. Entonces, a todos aquellos que hablan mal o que están en contra de la República Islámica de Irán es porque quieren mantenernos encadenados. Entonces, el mensaje de la República Islámica de Irán, de la Revolución Islámica, es romper las cadenas, cortar con los opresores. Este es el verdadero mensaje, y el mensaje que dio el Imam Khomeini. Son los verdaderos líderes como Ayatollah Khamenei que vienen a salvar al pueblo, que vienen a aconsejar al pueblo, no a oprimirlo. Muchas gracias, Jeff, por haber estado aquí en el programa. No, gracias a ustedes, bueno, muy amables, y que Dios los bendiga. Y nosotros, como siempre, bueno, nos vamos a un retrotweet, por supuesto, que resume un poco todo lo que vimos en el programa el día de hoy. Fíjense.
Estados Unidos es el enemigo número 1 de toda la humanidad. Recurre a todos los crímenes posibles para dominar política, economía y culturalmente a todo el mundo. Imam Khomeini. Muy bien, señoras y señores, esto ha sido todo por hoy en El Frasco Medio Sin Cura. Usted ya lo sabe, ante cualquier duda, consulte a su medio hegemónico de confianza. Los esperamos la próxima semana, como siempre, aquí, por Hispan TV. La bestia no duerme, ¿no? La bestia desestabilizadora busca dónde clavar sus garras.